Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a esta transmisión en Facebook Live con la abogada Ana Enríquez. Y el día de hoy abordaremos un tema que creo que interesa a muchas personas, que es una vez que hay una separación, ¿qué pasa con la pensión alimenticia de los niños? Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Ana Enríquez. Gracias por darnos este espacio a todas las personas que tal vez nos interesa tanto este tema. Y pues qué mejor que responder todas las preguntas que con una experta que lleva años trabajando en esto. Así que bueno, gracias nuevamente por esta invitación, por el tiempo que nos vas a dar y te doy la palabra a ti. Cuéntanos un poco sobre la pensión alimenticia en Quebec. Bueno, gracias Marcela, a ti también y también a las personas que están hoy participando de este live, que están escuchando. Bueno, básicamente la pensión alimenticia para hijos es como la pensión alimenticia que interesa más a todos los padres, evidentemente. Esa pensión de Ujú. alimentos es un aporte básico, una asignación mensual, quincenal, que un padre debe pagar al otro padre. Regularmente hay uno que tiene la custodia o probablemente hay la custodia compartida, pero de pronto hay ingresos más elevados de uno para el otro. Entonces, en ese caso, evidentemente, va a existir un aporte. Existe la duda de si yo tengo la custodia compartida, ¿por qué yo voy a pagar pensión de alimentos? Hay muchas personas que me consultan en este sentido. No es que desde que usted tiene la custodia compartida, todo es 50%, no es exactamente así. Eso va a depender de la situación particular de los padres. Es decir, yo puedo encontrar dos padres que tienen la misma situación financiera, es decir, que tienen el mismo ingreso anual. En ese caso, si comparten al 50% el tiempo de sus hijos, evidentemente no va a haber aporte mensual porque los dos ganan exactamente lo mismo. Pero si yo me encuentro con un padre que gana 130,000 dólares al año y me encuentro con otro padre que gana 60,000 dólares al año, en este caso, evidentemente, aquel que gana 130,000 al año, aunque tenga la custodia compartida de sus hijos, tendrá que hacer ese aporte mensual o quincenal. Es decir, que Entonces, no importa si están pasando el mismo tiempo al mes con el niño, si el ingreso de uno de los dos es mayor, la medida del aporte es proporcional a los ingresos de cada padre. algo así. En realidad, Marcela, la pensión de alimentos, y lo voy a decir muy claro, es una pensión de orden público y es reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede sustraerse a la pensión de alimentos. El bebé acaba de nacer, no hay muchos gastos aparte de pañales, de pronto la madre amamanta al bebé, entonces eso no tiene nada que ver. Existe una pensión de alimentos que hay que pagar desde el momento que nace el niño. Entonces, ¿cómo contabilizamos esa pensión? Yo pienso que mucha gente en su casa se está haciendo esa pregunta, pero ¿cómo me la Sí. contabilizan? Es que me quitan un 30%, es que me quitan un 50%, es que me quitan un 20%. No, existe un instrumento que nosotros usamos los abogados que se llama formulario anexo 1, donde recopilamos las informaciones de los padres, cuánto gana un padre, cuánto gana el otro, qué es lo que se paga de guardería, qué es lo que se paga de, por ejemplo, gastos particulares, que ahorita los vamos a detallar. Los gastos particulares es, por ejemplo, la escuela privada, también están como por ejemplo los cursos de natación, está por ejemplo también probablemente los uniformes, si son muy costosos, los uniformes de sobre todo de escuelas privadas. Entonces, todo eso se incluye en el documento que nosotros los abogados tenemos y se contabiliza automáticamente. Supongamos que de un monto específico, ese monto va a ser de acuerdo al ingreso anual bruto de un empleado y si la persona no es empleada, sino que es trabajador autónomo, o si la persona tiene su propia empresa y lo que recibe es dividendos de su empresa, entonces se va a calcular de manera neta. Es decir,
que dio la empresa, menos los gastos de la empresa, y supongamos que él es un solo accionista, solo él, y él recibe allí mismo de sus, no sé, los ingresos que él mismo se da, entonces ahí se contabiliza. Es importante saber que la contabilización no es solo de mi empleo. Yo trabajo para una empresa, pero resulta que yo al ladito tengo una compañía. Sí, yo recibo un ingreso, por ejemplo, de $50,000 al año de la empresa X, pero resulta que con mi compañía me hago 150,000. Bueno, hay que contabilizar todo lo que la persona se hace. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Es muy importante tener en cuenta aquí dos cosas. ¿Cuánto ganas anualmente? Y Ujú. saber que la pensión de alimento es de rigor, es de orden público. Y bueno, ahí tú, Marcela, me harías la pregunta, bueno, pero si una madre y un padre se ponen de acuerdo para disminuir la pensión de alimentos, adivina qué pasa. ¿Qué Pues pasa? es ilegal, es Ah, completamente ilegal. Es decir, una madre puede decir, no importa, yo lo quiero exonerar de la pensión, no pasa nada. Es ilegal, porque la pensión no es para el padre o la madre que tiene derecho mm, a la pensión. La pensión es para el niño. Entonces tú no puedes transar y negociar con una pensión que no es tuya. Tú eres simplemente como padre o madre, si cualquiera de los dos puede ser, que tiene la custodia del niño. Aquí en Quebec no hay diferencia. Puede ser un padre o puede ser una madre. Eh, sí. Como padre o madre que tienes la custodia completa, necesitas alimentar tu hijo y supongamos que tengas un ingreso bajo porque precisamente por el niño no puedes salir a trabajar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que pedir la pensión. Si hay una muy, la persona ejerce un gran control sobre la madre o el padre y lo obliga a hacer un convenio fuera de corte, secreto, escrito, eso no tiene ninguna validez. Es completamente ilegal ese acuerdo. La madre puede Y es decir que perfectamente ir y pedirle esto, pensión. en el momento que van y firman el divorcio, en ese momento también les dicen, bueno, necesitamos que ahora se defina o empiecen a pasar los documentos, busquen un abogado para hacer el tema de la pensión alimentaria o alimenticia, o en qué momento es que se hace, como tú dices, es reglamentario por ley. Pero ¿cómo hacen para prevenir que no sea bajo cuerda, que no sea de pronto que le digan como, si usted quiere que yo me aleje de usted, lo único que le pido es que no me pida pensión y dejamos así y yo me voy por mi lado y usted se queda con el niño? Bueno, es muy importante tu pregunta, Marcela, porque eso me ayuda a aclarar ciertas cosas. Yo estoy hablando evidentemente en Quebec. Yo no hablo de toda Canadá porque yo solamente ejerzo en la provincia de Quebec y los abogados ejercemos por provincia. En la provincia de Ujú. Quebec, una persona que va a divorciarse, como tú lo manifestabas, va probablemente a presentar una demanda de divorcio, pero al mismo tiempo el abogado, si él ve que hay situaciones de urgencia, va a presentar una demanda que se llama una demanda de medidas provisionales o de urgencia, así la llamamos esa demanda. Es decir, es una demanda adicional que viene accesoria a la demanda de divorcio, pero como es de urgencia, va a ser presentada al juez al interior de 10 días después, perdón, no al interior, 10 días después de la notificación, al menos que haya una urgencia muy grande y el juez, perdón, el abogado le pida al juez que abrevie un poco los tiempos y que necesita presentarla en ese momento. Pueden haber muchas causas de urgencia. Entre esas, evidentemente, Marcela, es la pensión de alimentos. Lo que quiere decir Mm, que cuando una madre o padre, no importa, presenta la demanda de divorcio, de separación de cuerpos o de custodia y pensión de alimentos, porque yo puedo estar no casada y también tener derecho a la pensión para mi hijo. Cuando ellos presentan la demanda, ellos van a colocar una demanda adicional en urgencia y la otra parte va a tener aproximadamente 10 días para responder a la demanda. Allí el abogado calcula todo. De hecho, la corte te exige que inmediatamente la persona se presente ante ti, tienes que, bueno, hacer la demanda y calcular la pensión. Es obligatorio, de hecho, cuando presentas la mm. demanda.
Ahora bien, eso que tú me decías, bueno, pero es que cuando van a darle el divorcio no funciona así, porque resulta que yo tengo que hacer la demanda de una urgencia. Luego tengo que hacer un proceso sobre las demandas provisionales, que por lo general son las mismas demandas de urgencia, pero que se van a quedar establecidas hasta que llegue el divorcio. Y luego tengo que hacer un proceso de divorcio donde yo voy a dividir los bienes. Entonces, no es tan simple que yo me voy a presentar aquí en mi proceso de divorcio y no tengo fijada, autorizada una pensión de alimentos. Eso no existe en Quebec. Eso, la pensión de alimentos es lo primero junto con la custodia. El otro tema es, ahora, si tú aquí en tu casa, tú haces unos acuerdos que son ilegales, bueno, eso ya es tu problema, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Tú estás haciendo acuerdos que no van contra la ley. Nadie te va a coger de los cabellos y te va a traer aquí a la corte para que hagas los acuerdos. Lo único que sí te digo es que si uno de los dos, visita a un abogado o se despierta o sale de la manipulación, va a visitar a su abogado, a su antiguo abogado o a un nuevo abogado, y el abogado va a presentar la demanda de pensión de alimentos de manera retroactiva. Ah, y Ok. si la otra persona quiere presentar ese acuerdo que no es legítimo, que va contra el orden público, que se agarre porque va a tener problemas con el juez si la persona presenta ese acuerdo. Así Bueno, que pero bueno. es algo positivo porque es decir que todos los niños tienen ese derecho a tener una pensión alimenticia por sus dos padres en todo momento. Bueno, y esa es una pregunta que me surge. ¿Hasta qué edad un niño es cubierto por la pensión alimenticia? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque hay mucha gente que piensa que la pensión de alimentos va hasta los 18 años. Ah, ya abogada, mi hijo cumplió 18 años PIL o ya los cumple en 2 meses, yo tengo que iniciar el expediente para anular la pensión de alimentos. Eso no es posible. Si un hijo mayor no autónomo necesita una pensión para culminar sus estudios de superiores, él tiene derecho a esa pensión. Es decir, que la pensión no culmina a los 18 años. La buena respuesta a tu pregunta sería, la pensión culmina cuando el hijo es autónomo. Y cuando el hijo es autónomo, pues evidentemente cuando ya el hijo, si quiere estudiar, ha terminado sus estudios, o si definitivamente decidió no estudiar, está trabajando a tiempo completo. Pero surge una pregunta. ¿Y el que no trabaja y no estudia, en qué rango está? Te harías tú la Ujú. pregunta, ¿no? Me imagino. Y Sí. el público también se está haciendo la pregunta. Bueno, allí sí, si el muchacho ya tiene perdón, más de 18 años, probablemente sí se le va a anular la pensión, porque tampoco el juez patrocina el ocio, ¿me entiendes? Es decir, el muchacho para tener su pensión tiene que mostrar que está estudiando, que está haciendo sus estudios, que se está preparando. Y lo otro es decir, obviamente, si el muchacho va a hacer estudios universitarios o college, el padre tiene evidentemente que eh, ayudar a ese joven a culminar sus estudios de college o de universidad. Perfecto. Es decir, que si una separación se da cuando el hijo tiene 15 años, que va a empezar hasta ahora el college y tiene en su mente ir hasta a terminar la universidad, el padre igual, los dos tienen que compartir esa pensión alimenticia para que ese hijo pueda culminar toda su etapa estudiantil. Una aclaración, no es que compartan la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, como yo te decía al inicio, es un aporte, una asignación mensual que se establece regularmente para uno de los padres. El otro, evidentemente, por esa división económica, él tiene que evidentemente sostener también a su hijo. Por ejemplo, si yo tengo la custodia de mis hijos menores, evidentemente yo pago cosas, yo asumo responsabilidad, pero por lo Ujú. general, aporte o asignación mensual es la pensión de alimentos. Probablemente lo que
a lo que tú te refieres es a los gastos particulares, porque es importante hacer la diferencia entre aporte, asignación mensual y qué corresponde, qué es ese aporte o asignación mensual. Entonces es importante saber que ese aporte o asignación mensual se refiere a los alimentos, a la vivienda, a la comunicación, a la limpieza, al cuidado personal, a la ropa, a la recreación, pero no incluye los gastos extras como la ortodoncia, el curso de ballet, supongamos que sea buenísimo en hockey, tú sabes que todos esos Mm, aparatos son costoso. carísimos, o también el patinaje o la ortodoncia, ¿no? Que es muy cara. Entonces, eso es lo que comparten. Allí sí, eso es lo que comparten los padres, lo que se llaman los gastos particulares, y es importante porque aquí hay algo que yo tengo que aclarar. Los gastos particulares no es que los compartamos al 50%, ese es el otro mito que existe. Ah, no, tú pagas el 50 y yo pago el 50. Y resulta que aquí la madre o el padre, cualquiera de los dos, gana 20,000 y el otro gana 150,000. No se crea eso. No, sí. El que gana 20,000 no puede contribuir el 20,000 al año, quiero decir, para los que de pronto están fuera del país, nosotros siempre hablamos todos los ingresos anuales, de pronto en otros países los hablan por mes, pero nosotros anuales. El que gana 20,000 al año versus el que gana 150,000 al año, oiga, Sí. existe un factor que la corte evalúa, que se llama el factor de repartición y que va por porcentaje. Probablemente que el que paga 20,000 va a tener que pagar el 5% y el que paga 150,000 va a tener que pagar el restante, el 95%. Entonces, eso se calcula a partir del documento que yo te hablaba al inicio, anexo 1, se llama factor de repartición. Y por Dios, si usted gana 50,000 y su excónyuge gana 150,000, no tiene que pagar el 50%. Exija un pago mayor porque eso es lo que la ley dice. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de que una mamá considere que el niño necesita clases particulares de matemáticas, pero el papá no esté de acuerdo, o caso contrario, que sea el papá el que diga que el niño lo necesita, pero la mamá no está de acuerdo, ¿qué pasa en ese caso? Si esa persona decide sí o sí pagar ese profesor particular y después le manda la factura, ¿cómo se maneja ahí? ¿O quién tiene Bueno, la razón? ¿O cómo en esos casos? bueno, esa pregunta es muy buena, Marcela, porque, es decir, el juez, y el juez lo dice mucho en corte, yo no trabajo para usted, señora, yo no trabajo para usted, señor, yo aquí trabajo para su hijo menor. Así, el juez en muchas audiencias que yo he estado, la persona cree, aquí yo tengo esta abogada, aquí yo tengo este abogado, yo soy el que voy a ganar. Esto aquí en derecho de familia no hay nadie que gane. Ya han perdido porque ya se han separado, ya hay un niño que no tiene a sus dos padres juntos, ya hay conflictos, a veces hay violencia. Entonces aquí nadie está ganando nada. Esto aquí no es que me deben una plata y yo la voy a recuperar. No, esto aquí es un niño el que importa. Entonces, el juez siempre lo dice, señor, señora, yo trabajo para su hijo. Y como yo trabajo para su hijo, yo decreto tal cosa. Entonces, evidentemente, todas las decisiones van a ser tomadas en beneficio del menor, y cuando hay un curso de matemática, que tú pones el ejemplo, un curso de matemática que hay que hacer y el niño lo necesita para poder ganar sus cursos, probablemente el juez lo va a autorizar. Ahora, a diferencia puede ser la ortodoncia. A lo mejor la ortodoncia, a menos que sea de categoría muy necesaria, de pronto es más un interés de que haya como de pronto estético, ¿me entiendes? Entonces es probable que el juez analice, es que es en el interés del niño, es que el padre gana lo suficiente como para pagar una ortodoncia, o definitivamente es una carga muy pesada para un padre que probablemente ya paga la pensión de alimentos de la madre y ya paga la pensión de alimentos del niño. Y también puede ser el caso de la madre, porque una madre también puede pagar pensión de alimentos. Hay que quitarse ese mito que es solo el hombre que paga la pensión de alimentos, tanto hombre o mujer, dependiendo de la capacidad financiera. Bueno, hablaste de un tema muy importante y es la pensión también al cónyuge, tema que hablaremos más tarde.
porque me parece muy interesante también. Sin embargo, me surgen también otras preguntas en cuanto a los niños. ¿Qué pasa en el caso de que no es el padre biológico, pero es la pareja del papá, de la mamá del niño? Y convivieron por 7, 8, 9 años. Hay un apego entre el niño y ese papá. Ese papá que no es papá biológico tiene algún derecho con el niño. Marcela, una excelente pregunta nuevamente. Y no solamente tiene un derecho, no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. Acuérdate que al lado de los derechos están las obligaciones. Entonces, sí, efectivamente, el caso típico, de hecho, existe una palabra en latín que utilizamos en la corte que se llama in loco parenti. No, no es en francés, no es en español, es una palabra en latín y así la utilizamos, in loco parenti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un padre que se casó con la madre o una madre que se casó con el padre de 2 hijos, de un hijo, de 3 hijos y que asumió el rol de padre o de madre. Aquí yo no quiero que haya diferencia de sexos. Mujer o hombre Ujú, puede ser un padre en loco parenti. Entonces, ¿qué quiere decir? La madre actuó como madre, cuidó de ese niño, lo consintió, lo amó, le compró cosas. Resulta que ella tenía de pronto una situación financiera mejor que el padre, lo llevó de paseo y probablemente el otro padre estaba ausente o la otra madre estaba ausente porque nunca apareció en el escenario. Allí podría configurarse el loco parenti y cuando haya un distanciamiento, una separación, un divorcio, una ruptura, esa madre puede efectivamente pedir a la corte no solamente derechos de visitas, custodia también, custodia compartida, pero al lado de su demanda de derechos hay efectivamente la demanda de responsabilidades y se puede o evidentemente la otra parte puede pedirle una pensión de alimentos si es, por ejemplo, una mujer que ha tenido unos mejores ingresos que el hombre o viceversa, un hombre que ha tenido mejores ingresos que la mujer y es ella la que tiene los hijos. Entonces, es importante tener en cuenta, pero Marcela, hay otra cosa más. Puede ser yo que quiero los derechos y que me los ujú. otorgo y el otro padre está completamente de acuerdo. Pero, ¿y qué pasa con la pensión de alimentos? El otro padre también me la puede pedir. Es decir, la demanda puede ser de lado y lado, del padre que Ujú. actúa en loco parenti y del otro padre que dice, ella o él actuaron como si fuera el padre y yo exijo una pensión de alimentos. Es decir, de los dos escenarios se puede. Muy interesante esos casos. ¿Y en ese caso aplica cuando llevan algún tiempo específico en la relación? O, es decir, si fue una pareja que duró 2 años junta, ¿esto Mira, puede pasar? existen las circunstancias, es básicamente tú haces tu rol de padre, tú alimentas ese menor. Pueden ser 2 años, pero en 2 años se crea una relación duradera. El niño tenía 2 años, ahora tiene 4 años, y el único papá que ve eres tú, y te llama papá, papá, papá. ¿Me entiendes? Es decir, se creó una relación intensa, una relación amorosa, un lazo entre un padre y un hijo que no es biológico, pero que te ama y te ve como la figura paterna. ¿Se puede? Claro que sí. Evidentemente es más que todo el rol, más que todo que el otro padre no cumpla su rol, porque bueno, si el otro padre está presente, ahí es como su padre asume su propio rol, paga la pensión de alimentos. Es cuando verdaderamente el niño tiene esa figura, madre o padre, y ese es su papá o su mamá. Es decir, y como te digo, el juez trabaja para el niño. Entonces, evidentemente, va a dar las decisiones en función del menor. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de que alguien reciba por la corte la resolución de que es algún monto en específico, pero la persona se rehúse a pagar? Simplemente no está de acuerdo, no le gustó el acuerdo. ¿Pasa acá en Quebec que no paguen? Porque pues en países en Latinoamérica suele suceder con frecuencia que por más que exista como tal la pensión alimenticia y que se hizo todo el proceso,
el papá o mamá no responde. Quisiera saber si en Quebec funciona igual, si hay alguna, no sé si pasa algo para una persona que no responda después de ciertos pagos o no haga las cosas en cierto tiempo, cuáles son como las consecuencias que tendría. Sí, evidentemente, Marcela, como en todos los países del mundo, a pesar de que Canadá tiene un sistema bastante organizado para la pensión de alimentos y existe una entidad que se encarga de esa pensión de alimentos y que es probable que la retire automáticamente de la cuenta del padre o la madre, se dan Ujú. casos que el padre, por ejemplo, para de trabajar voluntariamente. Es decir, ya ha sido condenado a una pensión de alimentos, probablemente creyendo que va a burlarse de la ley, para de trabajar o renuncia o le dice de manera incorrecta a su empleador que lo saque y supongamos que la otra parte se entere. Probablemente puede ir delante del juez, ejecutar la sentencia e incluso imputarle el ingreso. Entonces, en casos graves, que la persona tiene deudas de pensión de alimentos exageradamente altas, podría incluso la entidad que se encarga del pago de pensiones ejercer medidas mucho más agresivas contra esta persona, como retener su pasaporte. Pero también quiero hacer un paréntesis. Eso es si lo puedes probar, es decir, si puedes probar que él verdaderamente no lo sacaron de su empleo, sino se hizo como una especie de acuerdo con su empleador, o si puedes probar que él mintió. Ahora, si es porque la persona ya perdió su empleo de verdad, ya no tiene ingresos, pues la pensión de alimentos se puede anular. Y por ahí yo vi una pregunta de alguien que decía, finalmente yo lo llevé a corte y nunca obtuve la pensión de alimentos. Es probable que sea porque el señor no trabaja, porque no tiene ingresos, porque está en la ayuda social. Entonces, una persona en la ayuda social, según lo que dice la ley, si tú ganas $10,000 al año o menos, pues no tienes que pagar pensión de alimentos, porque los $10,000 apenas y te alcanzan para tu mínimo vital. Entonces, probablemente puede ser que lo llevó a corte, pero al llegar a corte se dieron cuenta que el señor estaba en la ayuda social, que lo habían sacado de su empleo, que no tenía ingresos, que no tenía ningún nada. Pues allí, ¿de qué manera? Simplemente se reserva el derecho de pedir una pensión ulteriormente, pero no se puede fijar una pensión de alimentos con alguien que no tenga ingresos. Yo Y no en sé si ese me caso, escuchaste porque veo que el live se ha cortado un poco. Qué lástima, yo te pero escucho hoy está perfecto. como... tú me escuchas bien. Bueno, yo cuando veo que se está cortando y continúo hablando, pero sí veo que mi imagen como que se congela. Pero espero que el público haya recibido toda la información. Ya nos escribirán ellos en el live si nos están entendiendo todo y si tienen más preguntas, de verdad los Claro. invitamos a que aprovechen este espacio. Aún nos queda media hora Ujú. de esta transmisión, así que desde ya pueden ir dejando todas las preguntas. Si al escucharnos les surgen preguntas, tienen cosas por decirnos, con mucho gusto este es el momento para aprovechar a la abogada para que ella nos aclare todas estas dudas. Bueno, Claro, siguiendo también con una de las preguntas que de hecho nos dejaron antes de este live. Hay una que nos sí. dice que yo demandé a mi ex por la pensión alimenticia y nunca me pasó ni un dólar, entonces no sé qué hacer. Sí, precisamente ese es el caso del que hablaba hace unos segundos. Es probable que ella Ah, lo demandó, pero hay que hacer una investigación más, digamos, ah, profunda sobre la persona. Es decir, la abogada o el abogado que tenga ese mandato debería, si ella sabe dónde trabaja la persona, debería enviar algo que nosotros llamamos una citación a comparecer a la corte, al empleador, quiero decir, para que el empleador le envíe, el empleador del que debe pagar la pensión, para que él le envíe los documentos pertinentes, como aquí en Quebec el T4 o los talones de pago de cuánto gana el señor. Entonces, el famoso relevé uno. Entonces, el empleador tiene
todos esos talones de pago. Yo, por ejemplo, hay veces no consigo nada con la otra parte, pero lo consigo con el empleador. Le mando una citación a comparecer y el empleador me lo da todo, porque los abogados somos servidores de la justicia aquí en Canadá y yo puedo mandar a citar a la corte a la persona de interés. En este caso, yo estoy privilegiando los intereses de un menor, lo que quiere decir que yo puedo hacer ese tipo de demandas. Entonces, Bueno, bueno, no sé cuál es la situación de la señora. Por eso aquí en el aire solamente damos información, no podemos dar consejo jurídico porque para dar consejo jurídico yo tengo que sentarme con la señora, cuénteme a ver qué pasó, cómo depositaron la claro. demanda, es que investigaron al señor o simplemente estaba en la ayuda social. ¿Qué vamos a hacer? No hay Ujú. nada que hacer. A menos que la señora me diga, no, pero él trabaja, aquí le llamamos debajo de la mesa, él trabaja en negro y yo Mm, sé sí, cómo probar, yo tengo testigos, yo sé cómo. Entonces ahí es diferente. Toca que la persona tenga pruebas que demuestres que el que debe pagar la pensión de alimentos tiene ingresos. Si no tiene ingresos, de ni hecho, modo, no hay forma de. bueno, porque de hecho esa es otra de las preguntas que nos dejaron antes de comenzar este live y es si hay alguna forma de saber si esta persona declara todas sus ganancias o no lo está haciendo. Bueno, Marcela, sí hay una forma de saber y de, digamos, agarrar a los que mienten. Hay muchos, y probablemente algunos están observando este live, y que se preguntan, ¿cómo yo hago si yo sé que esa persona gana, aquí le llamamos mucho dinero cash, es decir, en especie, es decir, por debajo de la mesa? Entonces, hay una forma como nosotros agarramos a estas personas y es que la abogada hace una solicitud a la otra abogada o la parte que representa para que le dé todos los extractos bancarios y le dé también todos los extractos de tarjeta de crédito. Y no lo vas a creer, pero con la tarjeta de crédito allí nosotros agarramos a muchas personas porque la tarjeta de crédito muestra tus gastos. Entonces, Claro, si tú no puedes darte ciertos gastos, si tú tienes una casa a todo lujo, si tú tienes un carro del año, si tú tienes una sí. tarjeta de crédito que son unos montos mensuales inmensos y que tú además los pagas. Es decir, no estamos diciendo que te estás endeudando al infinito, no, sino que tú pagas bien tu tarjeta de crédito, un poco más del mínimo o a veces paga todos los montos. Evidentemente, yo puedo llegar al juez, mostrarle tu tarjeta de crédito, ya yo la he pedido y bueno, es verdad que tú no tienes plata. Y hacer algo que se llama imputar ingreso, es decir, señor juez, no es verdad que él gana 30,000 ni 20,000, él gana 100,000. Y acá usted tiene la prueba, con sus Ok, mismas pruebas de la otra persona. Entonces, siempre tienes que tener una representación que tenga todo este sentido, ¿me entiende? Mandar una ujú. citación a comparecer al empleador, si no existe empleador, pedir los extractos bancarios, extractos de tarjeta de crédito a la otra parte, es decir, hay muchas opciones para Bueno, demostrar. y otra pregunta también que me surge es, en el caso que alguien realmente haya perdido el trabajo, es decir, en la situación COVID mucha gente pasó de tener un trabajo a quedarse un tiempo en su casa, muchos despidos también hubo. En esos casos donde la persona no está mintiendo o no hizo un acuerdo con su empleador, sino que realmente pierde el trabajo, qué pasa con la pensión alimenticia? Bueno, Eh, sí, ya es una cuestión real. Es decir, evidentemente tú perdiste el trabajo y lo puedes demostrar. La carta de final del trabajo, sí, ahí sí puedes demostrarle al juez que no puedes cubrir la pensión y tienes necesariamente que, bien sea disminuirla, porque tú sabes, Marcela, que aquí existe un seguro de desempleo. Entonces, no me vengas a decir que perdiste el empleo y que no tienes ni un solo peso, porque no es así. No es Es decir, no es tanto así. Entonces, puedes disminuir la pensión, ¿me entiendes? Se te vuelve y se te hace el cálculo con tu nuevo ingreso proyectado a futuro, que ya no es el mismo,
Pero yo te digo, hay veces las personas ni siquiera quieren anular la pensión de alimentos porque contratar un abogado, ir a Mm. corte, hacer todo eso probablemente va a costar más y tú de pronto vas a conseguir el trabajo en 2 meses y ya. Ahora, si es una cuestión que verdaderamente estás en una depresión, lo puedes demostrar, tienes reporte médico, probablemente no vas a poder sobrellevar esta situación y te fuiste, de verdad caíste, que ganas verdaderamente menos, ahí sí, pues yo sí te diría, haz una modificación de la pensión, pero de resto, verdaderamente, probablemente va a costar más todo el proceso que verdaderamente la disminución. Entonces, eso sí, de caso en caso. Hay gente que no tiene derecho al seguro de desempleo por ciertas razones. En ese caso, sí, yo diría, por favor, ve y anula, porque la pensión, y lo digo claramente, no se anula sola. No se anula Mm. sola. Y ahí podemos pasar a otro tema, ¿no, Marcela? El de los niños o los chicos ya de 23, 24, 25 que tienen pensión de alimentos, 20 Bueno, años. cuéntanos un poco más sobre ellos. Bueno, no puedes anular la pensión, simplemente tienes que dirigirte al juez, mostrarle que esta persona es autónoma, que finalizó sus estudios, por ejemplo, que tiene un trabajo a tiempo pleno, incluso llamar a la madre o al chico o a la chica y decirle, bueno, hija, hijo, es momento de ya cortar la pensión de alimentos porque mira, ya tú terminaste tus Bueno, estudios, ya te estás trabajando, y ese dinerito le está llegando a tu mamá, pero tú ya hasta te fuiste de la casa, ¿no? En algunos casos. Entonces, mucho mejor, yo aconsejo en estos casos, hagan una demanda amigablemente. Entonces, es mucho mejor. ok. Bueno, como no nos queda ya tanto tiempo, me gustaría que nos hablara sobre la demanda de pensión alimenticia para cónyuge. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se establece esta pensión? Bueno, básicamente la demanda de pensión de alimento para cónyuge o dirían algunos excónyuge, es decir, aquella persona con la que te casaste y en este momento estás en el proceso de separación o divorcio. Evidentemente, existen unos factores que van a ser necesarios para pedir una pensión de alimentos. Entre estos es los medios económicos que cuenta el acreedor o el deudor. Es decir, yo tengo aquí una mujer y un hombre, ¿ok? Resulta que, y yo voy a poner al contrario de lo que la gente piensa, resulta que la mujer gana muchísimo dinero y el hombre gana un poco menos. Pero adicional, esta mujer ha estado con este hombre casada durante 20 años y la dinámica ha sido la misma. Es decir, ella siempre ha ganado un poquito más, él ha intentado, pero ella siempre ha ganado más. Al finalizar, eh, él no es completamente autónomo o si es autónomo, existe una solidaridad, porque supongamos que en este momento está enfermo y necesitado. Entonces, y es la dinámica que ha vivido la relación. Entonces, en ese caso, se va a fijar una pensión de alimentos por excónyuge, bien sea mujer o bien sea hombre, no importa el sexo. Ahora, hablemos el tradicional, la mujer que se queda en casa, que sacrifica sus estudios, que de pronto estudió algo universitario, pero resulta que ahorita su salario. Pongamos este caso, una mujer que gana 50, 60.000 dólares al año y un hombre que gana 150.000. La mujer no gana mal, tiene un buen ingreso, es un excelente ingreso y probablemente es autónoma en algunas cosas, pero resulta que esta mujer pudo haber ganado 150.000 como este señor y simplemente como se tuvo que o cambiar de formación o tiene menos experiencia porque no participó del mercado de trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que ahorita ella no puede ganar 150.000 porque ella ya, por más que ella se ha esforzado, ese casi que es su máximo. En cambio, él se estructuró, se formó, hizo especializaciones, hizo de todo y por eso está arriba. Entonces, en ese caso, el juez va a establecer una pensión de alimentos a pesar que la mujer tenga unos ingresos que son
digamos, buenos. Para Canadá son muy buenos unos ingresos de $60,000 al año. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende de la duración de la convivencia, de las funciones que desempeñaron, de las ventajas y desventajas del rol parental, de la ausencia prolongada del mercado de trabajo y evidentemente de repartir las consecuencias de esta pareja. Entonces, es muy importante que la mujer o hombre, si fue él el que se quedó en casa cuidando a los niños, el que no se formó, el que no fue al mercado del trabajo o el que está enfermo. Es importante decir que hay un fundamento sobre la solidaridad. Estuviste con esta persona 20 años, estuviste con esta persona 50 años. Es que tú crees Mm, que si estuviste 50 años con esta persona, acostumbraste a que la relación era tú el dador y esa persona la que recibía, la que se encargaba de la casa, la que cuidaba a los niños, es que esa persona sí. 50 años después va a poder salir al mercado de trabajo, probablemente no. Y probablemente la pensión va a ser vitalicia, porque el otro tema es hasta cuándo es la pensión, ¿no? Sería Ujú. la otra pregunta. Entonces, Bueno, y bueno, en este son todos caso, esos factores. caso o hasta qué, hasta cuándo va? Es decir, por ejemplo, desde que tienen una convivencia de cuántos años, de 5 años o más, hasta cuánto. ¿Me Que te voy a escuchas? dar. Una persona, ¿aló? ¿Me escuchas? Te Sí, sí, vas sí, un ya. poco te vas a sorprender de la respuesta que te voy a dar, pero una persona que tiene 6 meses con la otra pudiera pedir una pensión de alimentos, dependiendo de la forma como se formule la demanda. Yo ya he visto Mm, personas condenadas a pensión de alimentos y tuvieron una relación de 6 meses y se separaron. Eso depende cómo tú estructuraste tu pareja. Te voy a dar un ejemplo y ya que somos latinos, que hace, y que yo también soy abogada de derecho de inmigración, que hace una relación con la inmigración. Supongamos que conoces, yo me acuerdo una vez que yo lo dije eso y el público se moría de risa, conoces a tu media mitad en Cartagena, esa ciudad hermosísima, en medio de la playa, del sol, de la arena. Y tu media mitad tiene un súper buen puesto en Cartagena, está súper bien establecida, es director o directora de una gran compañía, pero ella también se enamoró de este canadiense o de esta canadiense. Bueno, hicieron todos los documentos, la trajo aquí a la persona y luego, ay no, yo estoy como cansado, ¿no? Finalmente como que no funcionó. Chao, adiós. Y la persona ha dejado todo, dejó su vida, dejó su salario, ya que es difícil en nuestros países conseguir una buena posición, más si eres mujer, y además de eso lo dejas todo por esta persona. Llegas aquí, resulta que a los 6 meses no nos entendemos, mira, yo voy a pedir una pensión de alimentos, claro que sí. ¿Por qué no? mm, Si esa persona dejó toda su vida en su país y ya es mucho más difícil volver, conseguir, derrotado, deprimido, ¿me entiendes? Voilà, ese es un buen momento para pedir una pensión y nada más tenían 6 meses de casado, por ejemplo. ok. Y también entonces, para la duración de esa pensión, lo que nos comentabas, depende mucho de la situación de salud, de varios factores a tener en cuenta. Y es por esto que estos son como informaciones generales las que estamos dando acá, pero pues para un estudio más a profundidad sobre un caso muy específico, pueden contactar directamente a la abogada Ana y a todo su equipo y con mucho gusto ahí van a poder caso a caso ver cómo se podría solucionar de la mejor forma cualquiera de los dos casos, la pensión alimenticia para niños o para cónyuge, dependiendo el caso. Sí, mira, solamente para decirte ejemplos, hay cónyuges que reciben pensión de alimentos hasta que culminan sus estudios. Por ejemplo, yo estoy en una relación, estuve casada durante 10 años, por ejemplo, un matrimonio estándar, estuve casada sobre 10 años, se acabó el amor en los intereses en común, pero yo resulta que hice un cambio de carrera en medio de esta ruptura un año antes y yo estoy terminando mis estudios. Es probable que la pensión de alimentos vaya hasta que la persona sea autónoma, es decir, culmine sus estudios y de pronto ya tenga un trabajo estable. Esa es una opción. La otra opción es
como yo lo decía anteriormente, hasta que sea independiente. Es decir, va a recibir la pensión hasta que ella consigue un trabajo, ¿me entiendes? Y si la persona ha pasado largo plazo en el mercado laboral, probablemente hay que ajustarse un poco el pantalón porque probablemente esa pensión va a ser tan larga o nosotros también le hablamos de las sumas, en francés se llama somme forfaitaire, que significa una sola suma, recibir la pensión de alimento. También podrías negociar eso, pero para negociar una sola suma, tienes que saber que si ganas dinero y tuviste un matrimonio tradicional y ahorita tienes unos ingresos anuales bastante remuneratorios, quiere decir que la suma va a ser alta. Es decir, puedes dar una sola suma a la pensión y tú dices, bueno, ya, pagué en una sola suma y se acabó, pero va a ser una gran suma y va a doler. Entonces, a veces es mejor pagarla por mes y además recibes unas exenciones de impuestos. Eso es importante saberlo, ¿ah? Que para los que ¿Así? vivimos aquí en Quebec, que cuidamos mucho nuestros impuestos, si pagas una pensión alimenticia mensual, puedes recibir una exención de impuestos al final del año. Si la pagas en una sola suma, ¡tin! Yo te doy la suma, perdiste Ya no. esa exención de impuestos. Pero esto aplica en Así el que bueno, caso de pensión para cónyuges o pensión para cónyuges y también para la de niños. muy buena tu pregunta. Aplica únicamente para la pensión de cónyuge. Esta exención de impuestos es únicamente para la pensión de cónyuge. Creo que hay una pregunta, me parece. Sí, tenemos una pregunta del público que es referente a los niños. Dice, después de la separación, el esposo paga una pensión por los hijos, pero después de unos meses el papá de los niños cogió un segundo trabajo. Entonces, el papá debe pagar una pensión por el segundo trabajo. Y si es el caso, ¿cómo se debe hacer para que él pague una pensión por el segundo trabajo? Sí, evidentemente hay que hacer una modificación de la pensión de alimentos. Es decir, si lo que la persona que nos está viendo nos quiere decir es que el papá trabajaba para una compañía y luego obtuvo un segundo empleo, eso es lo que ella quiere decir, me parece, ¿no? Me parece que es un Eh, segundo empleo. Entonces, si ese es el caso y la persona obtuvo un segundo empleo, quiere decir que hay que unir los dos ingresos. Es decir, hay que hacer una sumatoria de los ingresos anuales del primer empleo y de los ingresos anuales del segundo empleo. Ahora, si lo que nuestra oyente nos quiere decir es que la persona tiene un segundo empleo que gana más, lo mismo. Es decir, de que los ingresos aumenten, hay que hacer una modificación y hay que hacer una demanda en corte, evidentemente. La forma de obtener la modificación hay solo dos. Una, hablas al padre y le dices, yo ya sé que estás en un segundo empleo, llame a mi abogada, dale a mi abogada las pruebas de ingresos de tu segundo empleo para que ella calcule la pensión, ella nos va a calcular, nos va a hacer la demanda de manera amigable o conjunta y la va a depositar para que un juez dicte sentencia. Esa es la que debería todo el mundo usar. Menos plata, más sencillo y más fácil. Y está la parte complicada y es, tú le notificas una demanda a la otra parte para que aumente la pensión de alimentos. Pero en estos casos siempre hay que manejarlo o es mejor, ¿qué es lo más recomendable? Que se hagan las cosas por medio de los abogados, es decir, digamos que ellos ya tienen la pensión alimenticia ya está establecida, pero al cabo de 5 años muchas situaciones cambian, el niño decide o el hijo decide cambiar de carrera o tomarse un año sabático y por ende no va a estudiar, pero va a recorrer el mundo, pero necesita la ortodoncia, pero tantas cosas que pueden suceder en un escenario. Cuando ya estaba establecida hace 5 años esta pensión alimenticia, pero factores cambian, estos nuevos factores, ¿cómo se manejan? ¿Se manejan directamente con el otro padre, hablando, negociando, o es mejor con el abogado para que todo quede establecido ante un juez, en corte? Eh, no, lastimosamente, Marcela, solamente hay una forma que se llama SARPA, S-A-R-P-A, que es un servicio administrativo
para modificar si de pronto hay unos ciertos aumentos en la pensión de alimentos. Ahora, entre otras cosas, Marcela, la pensión de alimentos es indexable. ¿Qué quiere decir? Cada año va a aumentar, porque ella va a ser indexada según el aumento de la vida. Así que la pensión de alimentos en Quebec no hay ningún problema, va a ser indexada. Pero si lo que tú hablas es que la persona cambió de empleo, o aumentó sus ingresos considerablemente. El caso cambió, todo lo que me estabas contando, el niño quiere ortodoncia, quiere irse a un viaje muy caro. Tienes que ir delante del juez, no tienes de otra. Mm. Lastimosamente tienes que ir delante del juez. Y como te digo, solo tienes dos opciones. Número uno, vas a tu abogado de cabecera, le pides que redacte un acuerdo entre las partes que revise la pensión y las nuevas situaciones, firmas y un juez homologa lo que el abogado hizo, o la otra opción es la más difícil. Depositas una demanda manifestando que hay cambios importantes en el expediente y que la pensión, porque mira, últimamente los salarios aquí en Quebec y en Canadá han aumentado muchísimo. Es decir, y hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que es probable que un padre entre un año y otro, si se cambió de empleo, es probable que fue que le aumentaron $20,000 al año su ingreso. Ganaba 80 y ahora gana 100, ganaba 60 y ahora gana 80. Entonces, evidentemente existe un cambio necesario en la pensión de alimentos. Entonces, la pensión de alimentos no puede ser inmutable, quedarse ahí y solamente indexarse, aumentarse un poquito. No. El interés del niño implica que haya un cambio necesario, una reformulación, un recuento, ¿me entiendes? Entonces, sí, es importante que se va. Yo te diría abogado, y no porque yo sea abogada, porque como te digo, existe el SARPA, que es un servicio administrativo que te hace ciertos cambios, ¿me entiendes? Como pequeño aumento, nada muy grande, pero no hace todo SARPA, no hace todo. Y además tiene que ser de común acuerdo, así que si el otro no quiere, por más sencillo que sea, le toca la vía difícil, como digo yo, la no recomendada. Yo que te lo digo que soy abogada que soy de corte, te digo, no les recomiendo a nadie que esté en corte porque es súper estresante, súper difícil. Al final terminas odiando hasta a tu abogado, mismo si él es bueno. Lo terminas odiando, pero tú dices, Dios mío, es que los gastos de factura son terribles, ¿me entiendes? Es porque hay que analizar. Y con eso yo pienso que vamos finalizando porque ya queda muy poco tiempo para que finalicemos. Usted tiene que Así medir es. sus fuerzas, no puede pelear por todo. Hay un momento de la vida que hay que ceder. Ahora, la pensión de alimentos de niño no se puede negociar. Ya yo lo había dicho en la primera Ujú. instancia. La pensión de alimentos de cónyuge es otra cosa. Yo puedo negociar. Mire, yo te voy a decir una cosa, Marcela. Yo puedo estar en la contraparte o puedo estar de este lado de lo que piden la pensión de alimentos. Y a todos le aconsejo que arreglen, con el abogado, sin el abogado, pero que arreglen, porque si tú has tenido un matrimonio más o menos tradicional, o que has pasado 10 años, o que has pasado 15 años, y que ganas buenos ingresos anuales, seguro vas a tener que pagar una pensión de alimentos. Es casi que seguro que la vas a pagar por excónyuge, tanto mejor que llegues a un acuerdo, que reflexiones, que pares de pelear y que mejor pienses que es mejor arreglar ahora que tener un conflicto eterno, porque la demanda de divorcio, la demanda de separación es larga, Marcela, no es corta como la gente cree. No, es que en un año tengo que estar divorciado. No, la gente ha malentendido. Luego de un año de separación, el juez puede dictar sentencia de divorcio. Eso no tiene nada que ver que el divorcio va a durar un año, no. El divorcio puede durar 3 meses, puede durar 2 meses, puede durar un año, puede durar 2 años, puede durar 3 años, 4 años, puede durar el tiempo que el conflicto lo deje. Entonces, yo hago una invitación a negociar. Obviamente no de manera ilegal, negociando la No, pensión de alimento de menores, que no se es innegociable, es
¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana ella? Lo ponemos en el instrumento que la corte ha destinado para ello y sale el monto que hay que pagar. No se puede Claro, disminuir a menos que, hay un tema que no hablamos, que se trate de dificultades excesivas o dificultad simple, usted tiene otro hijo de otra relación, entonces, juez, por favor, disminúyame aquí porque ya yo estoy pagando otra pensión de alimento, ahí hay una dificultad simple o excesiva, tengo unas deudas que me dejó mi excónyuge que son terribles, es decir, yo casi que no las puedo ni pagar porque la persona gastaba sin medida, ¿me entiende? Entonces, en ese caso, yo tengo que mostrarle al juez las pruebas de las deudas que son impagables y que fueron en mi relación anterior o que tengo muchos hijos. Yo conozco padres que tienen 3, 4, 5 hijos de otra relación. Ellos pueden aplicarles la dificultad simple. O conozco padres claro. que ganaban 50,000 al año y se hicieron de deuda 300,000 de deuda. Entonces pagan entonces evidentemente hay situaciones. Pero para serte honesta, el juez en el 90% de los casos es cuánto usted gana, cuánto ella gana, y eso es lo que tiene no, que no quiero pagar eso. Lo tiene que pagar. No, que mi hijo acaba de nacer. Él no gasta porque la madre lo amamanta, entonces él no gasta nada. Olvídese de eso. ¿Usted cuánto gana ella? Y la pensión de alimentos. Y por lo general, cuando una madre está amamantando, no puede trabajar. Lo que quiere decir que Ex- probablemente está sobre la cuestión parental. O sea que, en fin, Bueno, creo la que pensión. de todas maneras creo que alcanzamos a tomar todo el tema de una forma bastante amplia, donde resolvimos bastantes dudas. No sé si quieras dar como un resumen en un minuto con lo más importante y pues ya saben que para cualquier otra duda realmente pueden contactar directamente a Enriquez Abogada y seguramente les darán una asesoría mucho más personalizada. Sí, efectivamente, Marcela, básicamente que quede en la mente de las personas que nos escuchan en este momento, es la pensión de alimentos es de orden público, es calculada según los ingresos de cada uno de los padres y no es solo el monto de pensión de alimentos, sino también hay que pagar al padre que tiene la custodia o al padre que gana menos, en caso de que exista la custodia compartida, los gastos particulares. Eso en cuanto a Ujú. la pensión de alimentos de hijos. También de pronto otra cosita, hijo mayor de 18 años no significa automáticamente anulación de pensión de alimentos, hay que hacer la demanda de anulación, pérdida de empleo no se significa anulación de pensión de alimentos automática, el juez ya sabe que hay que anular, no, hay que hacer una demanda de anulación de pensión de alimentos porque ya me quedé sin trabajo, no tengo derecho a ningún seguro de desempleo, etcétera. Ahora, si pasamos a la Mm, pensión de alimentos de mujer o de excónyuge, o de excónyuge hombre también, puede ser mujer o hombre, sí, no sí, sí. importa, esposo o esposa, eh, exactamente, lo que hay que tener en cuenta es ¿cuánto tiempo yo viví con esta persona? ¿A qué esta persona renunció para estar conmigo? ¿Cuál fue su rol como madre o padre? ¿Qué está sufriendo esta persona? ¿Es que está sufriendo alguna enfermedad en particular? ¿Cuántos años? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del mercado laboral? Yo pienso que respondiendo a todas esas preguntas, la persona va a saber qué qué decisión tomar. Y bueno, lo último sería negocie, pero negocie lo legal. Exactamente. No puede haber negociación de la pensión de alimentos de hijos. Es lo que dice la ley. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por todas estas explicaciones, por el tiempo que nos diste y por aclarar tantas dudas sobre un tema tan importante como es este. Si quieren saber más, si tienen dudas más específicas o un caso muy específico, se pueden contactar directamente con Enriquez Abogada. Muchas gracias por haberse conectado. Mi nombre es Marcela Gómez y nos vemos en una próxima. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Adiós.